Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante como es el autodesprecio, el maltrato a uno mismo, el autosabotaje, la autocrítica, las funciones del crítico interno. Todo ello de la mano de Marina Martínez, psicóloga. Creo que es un episodio muy interesante y que os va a gustar mucho. Así que vamos directamente con la entrevista. Ya estamos en la entrevista con Marina Martínez, psicóloga experta en trauma y apego. Muy buenas, Marina, ¿qué tal estás? Muy buenas, Pablo. Encantada de participar en esta propuesta que me lanzaste. Encantado también. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu trayectoria y cuál es tu orientación? Bueno, mi trayectoria. Yo estuve hace unos cuantos años trabajando más en el ámbito sociosanitario, en una asociación con personas con demencia y deterioro cognitivo, y hace ya 4 años decidí, bueno, pues embarcarme en la aventura de emprender, así que empecé yo solita en un despachito. Y hace un par de años decidí abrir mi propia consulta. De ahí, bueno, pues hemos ido creciendo con la demanda que sabemos que tenemos ahora hasta ser un equipo de 5 compañeras. O sea que yo empecé un poco con la idea de empezar online, ¿no? Con un proyectito llamado El Palacio Mental. Y bueno, pues no, lo que ha ido derivando todo esto. Y la Así que trayectoria ahora mismo. el Sí, Palacio Mental perdón. es lo que, si buscas en Instagram, es el Palacio Mental, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, la imagen de marca, como por así decirlo, es el Palacio Mental, ¿no? Y hay quien me conoce como el Palacio Mental. Digo, bueno, mi nombre es Marina. Encantada Vale. igualmente. Pero sí, bueno, al final yo creo que es un nombre que tenía el gancho suficiente como para que sea más fácilmente recordado, ¿no? La corriente con la que nos movemos pues es más integrativa. Yo creo que al final todos salimos de la carrera un poco desde lo cognitivo-conductual, pero es verdad que en estos años pues o sea, en las formaciones que he ido haciendo pues me han derivado un poquito más a esta perspectiva quizás más enfocada en el trauma, en el apego, que yo creo que sin esa mirada más integradora no se puede entender, ¿no? De forma completa. Y bueno, hoy la entrevista es un poco más quizás difícil, oscura o complicada que otras que hemos hecho, que simplemente es una presentación de una patología. Hoy lo que vamos a hablar es del sufrimiento de las personas que han sufrido, básicamente, que Así lleva es. a muchos síntomas en los que se reviven experiencias que han vivido por los demás, pero que se retroalimentan en uno mismo. Es una forma de crueldad bastante dantesca. La primera pregunta que te quiero hacer, Marina, es ¿qué conductas y pensamientos presenta una persona que, por ejemplo, se autodesprecia? Bueno, yo creo que esta pregunta es interesante, ¿no? Porque algunas de las conductas quizás puedan pasar bastante desapercibidos. Son conductas que de algún modo, ¿no? Que más que menos hemos podido caer en ellas. Pero sí que es importante entenderlas desde el contexto también de la magnitud, ¿no? Por ejemplo, de las conductas que podemos observar es una crítica constante hacia uno mismo, que lo que decía, en alguna medida todos hemos podido caer, ¿no? en una crítica interna, pero sí que es cierto que las personas que se autodesprecian de este modo, esta parte de la crítica lleva a una magnitud importante y en prácticamente todas las áreas de su vida, ¿no? Lo mismo ocurre con el perfeccionismo. O sea, hablamos de un perfeccionismo extremo en el que las personas que buscan esta perfección están constantemente insatisfechas con todos los logros, incluso cuando los demás lo ven como éxitos, ¿no? Ellas lo perciben como un fracaso. Claro, derivado de esto, yo creo que el resto de conductas se pueden entender un poquito más por sí solas. Es decir, el evitar situaciones desafiantes, por ejemplo, ¿no? Una persona que se critica constantemente y que siempre está buscando ese perfeccionismo extremo, ¿no? Que difícilmente vamos a conseguir, porque bien es sabido que el perfeccionismo pues, no existe Yo en creo que es imposible. determinada. Es Sí, imposible, básicamente. efectivamente, ¿no? Entonces, difícilmente nos vamos a enfrentar a situaciones que suponen un desafío, un reto, porque al final este miedo a no ser suficiente, a no poder estar a la altura, va a limitar absolutamente todo tipo de conductas que supongan salir un poco de la zona de confort. También yo diría que algo en lo que caen bastante, ¿no? Estas personas que muestran estas conductas de autodesprecio es un poco en la comparativa con los demás, ¿no? Y además en la comparativa, una comparativa bastante
bastante Tóxica, dañina, quizás. bastante dolorosa, eso es, llegando al punto de la toxicidad, porque es una comparación en la que efectivamente los demás siempre salen bien parados, ¿no? Porque tienden a ver las fortalezas de los otros y de minimizar las suyas propias, lo cual en esta comparación evidentemente no salen ganando. Y claro, entendiendo esto, ¿no? El sentimiento de inferioridad que esto puede generar. Yo creo que el sentimiento de inferioridad es lo que lleva a todo esto, sinceramente. Yo creo que es un poco, ¿no? Ese bucle que Eso, se retroalimenta. sí, es Vamos. como un partido de tenis, ¿no? Que uno Eso es. retroalimenta a otro, sí. Eso es decir, parte de un sentimiento de inferioridad, ¿no? El sentirme vulnerable, el tener una autoestima baja, que evidentemente fomenta todo este tipo de conductas, pero a la vez estás retroalimentando un poco el sentimiento de inferioridad, porque si yo me estoy comparando constantemente, ¿no? De una manera tan negativa y tan perjudicial para mí como es ver las fortalezas de otros y minimizar las mías, esto es un bucle infinito del que es muy difícil salir, ¿no? Y quizás precisamente de ahí la complejidad de este tipo de patrones. Claro, lo mismo, derivado de todo esto, el autoaislamiento, porque al final se tiende a evitar, ¿no? Todas estas relaciones sociales, relaciones personales, por miedo precisamente al rechazo o a ser juzgados, ¿no? Con lo cual, otra vez, es que es otro de los bucles, cada vez más aislados, cada vez más miedo al rechazo, cada vez menos interacción, que lleva también, pues eso, ¿no? Al sentimiento también de abandono de los demás y luego el propio. El sentimiento de autoabandono, perdón, que puede llevarnos a descuidar pues todo, ¿no? Nuestras necesidades, tanto emocionales, físicas, mentales, y la tendencia además a priorizar las de los demás. Sí, pero es curioso además que una persona que se autoabandona puede que haya tenido previamente una exigencia extrema hasta que se ha agotado y al final deja todo de lado porque está agotado, Eso es. básicamente. Eso es. Totalmente, ¿no? O sea, este círculo de nuevo vicioso en el que es derivado de ese perfeccionismo, de ese querer hacer absolutamente todo bien, de esa exigencia, al final llegamos a un agotamiento por lo que decíamos, ¿no? Si el perfeccionismo es imposible, al final vas a toparte con la realidad, vas a toparte con el fracaso y como precisamente el fracaso es una de las sensaciones que no son fáciles, ¿no? Para este tipo de personas sentir, al final lleva a ese autoabandono y a ese autoaislamiento, ¿no? Puede tener que ver el autodesprecio con trauma en la infancia, internalización de la culpa e internalización de falta de valor. Todo, ¿no? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.